Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia, el portal para quienes aman la historia contemporánea. Como prometimos en nuestro episodio especial de la posta Dentro la Historia de este mes, y como prometimos hace tiempo, a ustedes que nos siguen, aquí está nuestro regalo de Navidad 2025. Les habíamos dicho que nos enviaran sus ideas para una ucronía, y algunos de ustedes no solo nos mandaron ideas, sino textos larguísimos, ya elaborados sobre ucronías. Hay quienes, en cambio, simplemente lanzaron la pregunta sobre qué habría pasado. Sé que esa es la base de todas las ucronías. Seleccionamos dos. Les digo, llegaron 46, así que elegimos las dos mejores, al menos las más interesantes, y las que más me llamaron la atención. De entre las 46, que no se ofendan los otros, 44 que escribieron, pero esta vez decidimos seleccionar estas ucronías. No les diré quiénes son los autores de los mensajes, quién mandó estas ideas, quien lo hizo seguro se reconocerá, pero pasemos a la primera de nuestras ucronías. ¿Qué habría pasado si la España franquista hubiera aceptado la invitación de la Alemania nazi para participar activamente en la Segunda Guerra Mundial, no solo con la División Azul, los famosos voluntarios enviados a la Unión Soviética, sino de lleno, aliándose con el Eje, atacando a las fuerzas aliadas? Este es un desarrollo. Partamos de un supuesto. Al término de la Guerra Civil Española, en 1939, el país ibérico está devastado, los campos arrasados, ciudades en parte en ruinas, un tejido social que hay que reconstruir desde cero, y con muchísimos republicanos en el exilio. El nacimiento de un nuevo régimen, el régimen franquista. Un régimen hecho de una red muy densa de lealtades personales, de represión, pero también de la voluntad de reconstruir una nación en esta situación, y con unas fuerzas armadas que salieron muy afectadas. La guerra civil. Piensen tanto en la Fuerza Aérea, pero sobre todo en la Armada Española, la Marina que había sido reducida a la mitad en sus fuerzas por la guerra civil. Únicos dos acorazados, la pérdida de uno de los dos cruceros pesados, y la necesidad de pedirle a la Italia fascista buques, en su mayoría anticuados, para reforzar sus propias fuerzas. Eso demuestra que España no estaba preparada. Pero intentemos pensar. Es julio de 1940. Francia ha caído. Ha pedido la paz. Alemania domina el continente. Italia acaba de entrar en guerra al lado de Alemania. En ese momento, Hitler parece controlar totalmente la situación. Y de hecho, Mussolini acepta renunciar a su no beligerancia para entrar en la guerra, pensando que será una guerra rápida, una guerra fácil. Se equivoca. Franco no acepta. Primero, como mencionamos, España está devastada y requiere reconstrucción. Y para hacerle entender a Hitler que no está dispuesto a aceptar, pone condiciones muy difíciles. Si Mussolini había enviado la famosa lista del molibdeno, la lista de la que ya hablamos. Párroco francés, territorios en África, ayuda económica y militar, y suministros, condiciones inaceptables. Pero ¿qué habría pasado si entonces partimos de algo alternativo? La Falange, el partido político de Francisco Franco, presiona por un giro aún más autoritario, aún más hacia la derecha. Los oficiales más ideologizados insisten en una alianza estrecha con el Eje, única posibilidad de revancha contra las democracias occidentales que habían apoyado a la República, aunque no de manera tan contundente, y que se ven como el gran enemigo, junto con la Unión Soviética, que sí había armado a la República, enviando municiones, tanques, aviones y asesores militares. Hitler, galvanizado por el éxito en Francia, acepta apoyar a Madrid, con un flujo creciente de materias primas y promesas territoriales que son vagas, pero son suficientes para convencer a Franco. Alemania, a cambio, obtiene lo que siempre quiso, la posibilidad de contribuir. El estrecho de Gibraltar, la fecha del cambio entonces del giro de la historia. En este caso, es el 12 de octubre de 1940, cuando Franco, según esta nueva línea temporal, aparece en el balcón del Palacio Real y anuncia que España entra en el conflicto. ¿Qué implica esta decisión de Franco? La realización de lo que se llama la Operación Félix, es decir, la operación de invasión terrestre de Gibraltar, que es una fortaleza prácticamente inexpugnable. Sobre todo, es el punto crucial para el acceso al Mediterráneo desde el Atlántico, y para la salida del Mediterráneo precisamente hacia el Atlántico. Sabemos que esta operación nunca se llevó a cabo. El motivo es sencillo.
Franco nunca dio su consentimiento, no solo al ataque por parte de fuerzas españolas, sino tampoco al paso o tránsito de fuerzas alemanas por territorio español. Entonces, en nuestra línea temporal alternativa, entre diciembre de 1940 y enero de 1941, se forma un cuerpo de expedición mixto hispano-alemán de 6 divisiones, que atraviesa toda la península y va a atacar Gibraltar. Las defensas terrestres de Gibraltar son sólidas, pero no pueden recibir suministros constantes, porque la Royal Navy está ocupada en demasiados frentes. El 2 de febrero de 1941 ocurre la caída de Gibraltar, la primera vez desde 1704. Es una noticia que sacude a la opinión pública en Londres, pero también en Washington, donde se observa la evolución de la situación europea con creciente preocupación. Por otro lado, con Gibraltar en manos del Eje, Inglaterra tiene dificultades para abastecerse, Malta tiene dificultades para abastecer directamente a sus tropas en Egipto, y debe enfrentarse al periplo de África pasando por el Cabo de Buena Esperanza. Las líneas de suministro están tremendamente alargadas. El control del estrecho influye en el equilibrio en el norte de África. No solo España, después de tomar Gibraltar, también despliega fuerzas en África. Fuerzas terrestres enviadas en apoyo al Panzerarmee África de Rommel. Aunque mal equipada, la Fuerza de Expedición Española adquiere experiencia en el campo y puede aportar algo más en términos de recursos humanos utilizables en los campos de batalla. En el verano de 1941, con los suministros que llegan a través de un Mediterráneo más controlado, el Eje logra empujar a los ingleses hasta Alejandría de Egipto, es decir, más allá de El Alamein. Y todo parece cambiar. El problema es que España, si decide entrar en la guerra, lo hace a un costo muy alto. El país no tiene la capacidad industrial para sostener un conflicto moderno. No tenía esa capacidad antes de la guerra civil. Imagínate, después el racionamiento de alimentos se vuelve un gran problema en las ciudades, aumentan las filas para el pan y prospera el mercado negro. La producción agroalimentaria disminuye porque hay menos mano de obra, hay menos recursos disponibles y por lo tanto el producto agrícola se ve afectado. Mientras el régimen, apoyado por el clero, considera la guerra un deber nacional, en las zonas más pobres de España surge el descontento. Claro, la Falange puede contar con un instrumento de represión, un instrumento de control, hierro, el puño de hierro contra el descontento, contra las protestas. Pero el riesgo de una nueva fractura existe, y cuando Hitler lanza la Operación Barbarroja, en junio de 1941, esto también forma parte de la línea histórica clásica. Franco decide enviar un segundo contingente al Frente Oriental. Y no son solo voluntarios falangistas, como en nuestra línea temporal, sino un verdadero cuerpo de expedición. Varias divisiones suficientemente armadas. Divisiones que se emplean principalmente en la zona norte, la del asedio de Leningrado. Los españoles se muestran fanáticos en todo esto. Hablan de una nueva cruzada contra los bárbaros bolcheviques, los sin Dios. Pero cuando nuestro panorama cambia de nuevo y vuelve a la línea clásica, es decir, el ataque japonés a Pearl Harbor y la entrada en guerra de los Estados Unidos, está claro que la propia América considera a España un aliado directo del nazismo y, por lo tanto, un objetivo estratégico potencial. Las primeras medidas son de carácter económico. Los Estados Unidos imponen un embargo total sobre el petróleo y los productos agrícolas. Esto provoca un colapso del sistema agroalimentario español. A partir de ese momento, España depende indirectamente de Alemania para todo lo relacionado con la alimentación del pueblo, y estamos cerca del colapso. En 1942, Alejandría de Egipto sigue ahí, en manos inglesas, con la ayuda estadounidense. Los ingleses contraatacan, las líneas italo-alemanas ceden, y, como en nuestra línea temporal clásica, Rommel se ve obligado a retirarse. Mientras miles de españoles quedan atrapados en las arenas de Libia, solo unos pocos grupos logran reembarcar hacia Almería. Con la Operación Torch, el desembarco anglo-estadounidense en el Magreb, los aliados, además de liberar Casablanca y Orán, con la rendición de las fuerzas francesas, pueden apuntar directamente a Gibraltar. Con África perdida, los aliados ya no apuntan a Italia, sino a España, que se convierte en el punto débil del Eje. España está aislada, es pobre, es débil. El 9 de julio de 1943. Mientras tanto, en Sicilia, de todos modos, está la Operación Aschi, que en nuestra línea temporal es algo reducido, hecho más que nada para distraer a las fuerzas del Eje. En el tablero mediterráneo,
Una segunda gran fuerza anfibia desembarca cerca de Huelva y Cádiz. A diferencia de los italianos, los estadounidenses no ven a España como enemiga y prometen reconstrucción y democratización. Las guarniciones españolas, especialmente las falangistas, resisten aunque la moral está muy baja. La Wehrmacht envía refuerzos a través de Francia, pero son refuerzos que tardan en llegar porque la logística es complicada. Los puentes son bombardeados, las líneas ferroviarias saboteadas por el maquis. El flujo de refuerzos es muy lento. Para octubre de 1943, los aliados controlan Andalucía y avanzan cada vez más hacia Madrid, que es evacuada. El gobierno de Franco regresa a Burgos durante la Guerra Civil. El error de Franco es querer resistir hasta el final. En febrero de 1944, con los estadounidenses cerca de Toledo y los británicos avanzando por la costa. España es un país agotado. Ciudades bombardeadas, campos abandonados, reservas de combustible ya agotadas. La población se subleva. Y donde, sobre todo en Asturias y en el País Vasco, lugares donde se habían refugiado muchos exrepublicanos, pero sobre todo lugares históricamente contrarios al franquismo. En nuestra línea temporal alterna, un golpe de mano en la misma Burgos derroca a Franco. Parte del ejército negocia una rendición con los aliados a cambio del cese inmediato de las hostilidades. Franco es arrestado y entregado a los estadounidenses. Morirá en prisión en Nuremberg durante las investigaciones por crímenes de guerra. En 1945, España deja de ser un país aislado y devastado por una dictadura y ocupación, avanzando hacia una república parlamentaria. Los modelos de las democracias occidentales liberales. Italia recibe menos atención. Los aliados destinan menos recursos, ya que el principal frente mediterráneo pasó a la península ibérica. Esto permite a los alemanes mantener una resistencia más fuerte y duradera a lo largo de la línea gótica, prolongando la guerra en Italia varios meses más, en comparación con nuestra verdadera línea temporal. Gibraltar vuelve a ser británica. La Francia Libre recupera Marruecos y buena parte de los territorios temporalmente ocupados por tropas del Eje y Europa. La intervención española cambia varios aspectos. Y sobre todo, es un boomerang, porque abre un segundo frente de desembarco aliado que acelera indirectamente la caída de Alemania. Alemania, que se ve obligada a luchar en demasiados frentes y agotar aún más rápido sus propios recursos naturales. La guerra acaba en mayo de 1945, pero con un mapa político distinto. España es una joven república democrática bajo supervisión aliada. El Mediterráneo occidental, tras varias invasiones, se vuelve un laboratorio de reconstrucción posguerra. Italia es Italia. Si no es liberada por los angloamericanos, en acuerdo con los partisanos, entonces puede ser una presa del Ejército Rojo que avanza desde el este y convertirse en un satélite de la misma Moscú, o bien un terreno de enfrentamiento entre diferentes almas políticas con un partido comunista mucho más fuerte, debido a la larga resistencia armada. Esta es una de las dos líneas temporales que hemos estudiado antes de pasar a la siguiente línea. Ahora vamos con nuestra segunda ucronía, situada en el sudeste asiático. ¿Qué habría pasado si la caída de Saigón hubiera provocado el colapso del llamado efecto dominó? Provoca un cambio de época dentro de las democracias occidentales, que ven la primera derrota de Estados Unidos en su historia. En Estados Unidos, la derrota en Vietnam duele porque cuestiona el modelo estadounidense. ¿Pero qué habría pasado si Estados Unidos hubiera ganado la guerra en Vietnam? ¿Nos lo han preguntado? Y nosotros hemos elaborado una historia alternativa. Nuestra historia alternativa comienza en octubre de 1972, cuando las fuerzas estadounidenses apoyan de manera constante al ejército de la República de Vietnam del Sur, que, con una contraofensiva que hemos llamado Tormenta de la Libertad, golpea mortalmente la ruta de Ho Chi Minh, la ruta de abastecimiento que, pasando por Laos y Camboya, lleva municiones, armas, provisiones y refuerzos al sur, para golpear directamente el territorio donde también combaten los estadounidenses. La ruta, bombardeada sistemáticamente con nuevas técnicas de reconocimiento satelital, queda paralizada. Además, las fuerzas survietnamitas cruzan la frontera y comienzan a invadir el norte. El resultado práctico es que nosotros, al límite, aceptamos un alto el fuego sin condiciones y firma un acuerdo que sanciona de facto la reunificación de Vietnam bajo un gobierno pro-occidental, apoyado política y militarmente por Estados Unidos. ¿Y qué provoca este escenario alternativo?
Veámoslo en Estados Unidos, 1973. La victoria en Vietnam cambia el ánimo nacional, como si voltearan una tortilla. En esta línea temporal, el escándalo de Watergate es mucho más limitado y restringido. Nixon, gracias al enorme capital político derivado del éxito en Asia, logra contener las críticas de la opinión pública. Presenta el escándalo como un intento de sus enemigos por minimizar la mayor victoria de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El Congreso, sorprendido por el triunfo, le da mayor margen de maniobra. El Partido Republicano, galvanizado, se reúne de nuevo en torno a la idea de una América líder del mundo libre. El ala aislacionista del partido permanece marginal. Los neoconservadores emergen anticipadamente, casi 30 años antes, respecto a la presidencia de Bush Jr., encontrando en un Vietnam pacificado el laboratorio ideal para su doctrina de democratización asistida, o mejor dicho, democratización forzada. Y a Moscú, a Moscú. La victoria de Estados Unidos en Vietnam debilita la imagen de infalibilidad estratégica que la Unión Soviética tenía desde 1945. Para nosotros había sido uno de los símbolos. La posibilidad del mundo oriental de apoyar revoluciones antiimperialistas ya se había visto en otros lugares, pero esta vez es estruendosa. La caída de la capital comunista, que cae en manos del sur vietnamita, y de los estadounidenses, genera dudas entre los movimientos marxistas en el mundo. Las protestas estudiantiles en Occidente, que en nuestra realidad encuentran nueva fuerza gracias a la resiliencia vietnamita. Aquí se apagan. Brezhnev, preocupado, acelera los programas de modernización militar, aumentando la presión sobre una economía que ya es frágil. La dirigencia soviética, en ese momento, comprende que la fuerza estadounidense revitalizada podría atraer nuevos aliados al campo occidental, nuevos interlocutores. Por ejemplo, China, que ya desconfía de Moscú, rompió hace tiempo con la Unión Soviética y fortalece los lazos con Washington. 3 años antes de nuestro 1979 China, entonces derrotada por Vietnam del Norte, en esta línea temporal alternativa, ve a Pekín interpretar los eventos como una señal clara. El poder estadounidense en Estados Unidos, en Asia, es directo. Un Mao, ya enfermo, ordena a sus diplomáticos acelerar las conversaciones con Washington, y Kissinger aprovecha la ocasión para crear una triangulación aún más ventajosa. Estados Unidos, de influir directa e indirectamente en los primeros debates internos sobre las reformas económicas. No es una apertura total, aclaremos, pero la presión ideológica antisoviética lleva a la China post-maoísta a buscar un camino más rápido hacia la modernidad. ¿Y en el sudeste asiático qué pasa ahí? La victoria en Vietnam transforma a Vietnam en casi un satélite de los Estados Unidos, que invierten porque invierten en infraestructura, educación, industria ligera. Vietnam se convierte en un laboratorio manufacturero para los Estados Unidos. No solo él. Tailandia, ya proestadounidense, se vuelve un centro logístico y comercial. Indonesia, que había sido líder del movimiento tercermundista, se acerca aún más a Washington, aunque mantiene su independencia estratégica. Filipinas, con fuerte presencia estadounidense desde la Guerra Hispano-Estadounidense, a fines del siglo XIX y principios del XX, decide albergar conferencias regionales. Nombrado como liberal asiático, aunque ese modelo no existe realmente. Y en Europa, ¿qué significa esta alternativa de victoria estadounidense en Vietnam? Francia y Alemania Occidental, aunque mantienen su propia autonomía diplomática, tratan con mayor cautela a la Unión Soviética. Brandt. El canciller sigue adelante con su Ostpolitik, pero ahora tiene bases menos optimistas. La OTAN, revitalizada, logra un aumento generalizado del gasto militar. La percepción común, en este contexto, es que si Estados Unidos pudo derrotar a un ejército apoyado por Moscú, el equilibrio global puede cambiarse a favor de Occidente. El Reino Unido aprovecha el efecto Vietnam para mantener su presencia residual en los territorios de ultramar y reafirmar esa relación tan particular con Washington, un vínculo muy estrecho. Pero una eventual victoria estadounidense en Estados Unidos cambiaría el panorama. En Medio Oriente, en 1973 ocurre la guerra de Yom Kippur. Y sabemos cómo terminó. Sabemos que Israel, después del primer desconcierto causado por la sorpresa del ataque concéntrico, se recupera de inmediato y pasa a la ofensiva. El papel de Estados Unidos en este caso es aún más determinante. Los estados árabes,
Al observar la capacidad de proyección estadounidense en Asia y el fracaso soviético en apoyar eficazmente a los vietnamitas, consideran cada vez menos conveniente comprar armamento de Moscú y recibir de Moscú a sus asesores militares. Arabia Saudita, históricamente proestadounidense, propone acuerdos energéticos más estables para evitar demasiada interferencia de Estados Unidos. Por lo tanto, no existe la famosa crisis del petróleo del 73. El vínculo entre el petróleo y el dólar se fortalece de manera decisiva, sentando las bases para una economía de Estados Unidos aún más sólida. También en América Latina se ven repercusiones. Piensen en el Chile de Allende. L destina más recursos a la Operación Cóndor. El golpe de Estado del 73 sucede con una intervención estadounidense más clara. Ya no hay necesidad de esconderse detrás de la cara de Pinochet. Y la Unión Soviética. La Unión Soviética entra en crisis antes de tiempo. Esa crisis que vimos en los años 80, el pantano de Afganistán, conocido como el Vietnam soviético. Chernóbil. Todo sucede antes, porque con una superioridad estadounidense ya considerada abrumadora desde la intervención en Afganistán en el 79, el Politburó queda dividido. Una aventura en el corazón de Asia Central podría resultar devastadora. La intervención se pospone, reduce y abandona. Este panorama también altera la percepción de la carrera armamentista en los años 80, sin un compromiso directo en Afganistán. La economía soviética sigue estando en crisis, pero es una crisis más larga, más repartida en el tiempo. ¿Por qué no es necesaria la sobreproducción? Cuando Reagan, en cambio, llega a la presidencia de Estados Unidos, su visión de la paz a través de la fuerza encuentra a un país que está listo para apoyar esa receta. Las inversiones militares aumentan más rápidamente con mayores fondos. Washington también busca corregir las relaciones con gobiernos hostiles, especialmente en Centroamérica. Pensamos en Nicaragua de una manera diferente a nuestra línea histórica. Vietnam, en cambio, logra unirse como república tras un proceso complejo y se transforma en un polo manufacturero como Corea del Sur. Dicho esto, en nuestra línea temporal, Vietnam unificado por el norte también es un polo manufacturero, pero de muy bajo costo. Es una historia algo distinta en nuestra Ucrania. La Guerra Fría no termina con el colapso espectacular de la Unión Soviética el día de Navidad de 1991, sino con un lento vaciamiento de autoridad del régimen soviético. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobrevive un poco más, pero está debilitada políticamente. Las repúblicas bálticas y Ucrania buscan su propia autonomía desde los años 80, no en el 90-90, y uno alentadas por Occidente. La disolución es inevitable y ocurrirá algunos años después, probablemente en el 94-95, de forma más gradual y con menos conflictos internos. Entonces, en nuestra línea temporal alternativa, ¿cuál podría ser el legado de un Vietnam nunca perdido? La hegemonía estadounidense sin oposición por más tiempo, el fortalecimiento de la OTAN, una apertura acelerada de China. Parcialmente. Y una guerra fría que dura un poco más, pero termina de una manera menos traumática. Claro, sería bonito desde cierto punto de vista, si las cosas hubieran ido así, o de todos modos serían evoluciones interesantes, pero no fue así. Las sucronías sirven justamente para eso. Les saludo, les agradezco una vez más por su atención y los invito a nuestros próximos contenidos. Si quieren proponer otras sucronías, o si quieren volver a proponer sus propias sucronías, pensando que sí. Este ejercicio fue interesante, pero todavía falta algo. ¿Les gustaría mucho que hablara de otros temas? Escríbanme. Y quién sabe, tal vez para la próxima Navidad les demos otros regalos.